más de 8 millones de copias vendidas. Esta es la última noticia que hemos tenido de Ghost of Tsushima. Y es que en la cuenta oficial dicen lo siguiente: estamos emocionados y sorprendidos de que haya vendido oficialmente más de 8 millones de copias. Más de 8 millones, que una bestialidad. Muchas gracias a todos los que han jugado desde el lanzamiento. Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo. Y habrá gente que piense que 8 millones es poco, pero es que estamos hablando de un año y medio. Si mal no recuerdo, creo que el juego salió el día 17 de julio del 2020, si es que no me equivoco. Y dentro de muy poco, pues haremos un año y medio. Y en un año y medio, más de 8 millones de copias vendidas, es que es una bestialidad. Y hay un motivo muy grande detrás. Y es que para muchos es el juego favorito que tiene, como por ejemplo en mi caso. Y para otros muchos, que aunque no sea su juego favorito, está en su top. Pero por alguna razón en concreto, hay muchas razones. Y vamos a hacer lo siguiente: yo voy a hablar de 3 razones concretamente. Y quiero que también seáis protagonistas de este vídeo, por lo que cada uno de vosotros puede dejar 3 aspectos, solamente 3 motivos por los que considera que este es el mejor juego o uno de los mejores. No voy a hablar del modo multijugador, que esto también suma muchísimo y que es increíble, y que yo estoy enganchadísimo, y vosotros también seguramente. Pero voy a hablar un poco más del juego base, de la campaña, de la historia, para que se pueda comparar, bueno, pues con otros juegos diferentes. Así que voy a nombrar 3 puntos importantes por lo que considero que es mi juego favorito, y también por lo que creo que puede ser el favorito de muchos o que estén entre los mejores, para ver si coincido con algunos comentarios vuestros. Y antes de comenzar, como siempre, si te gusta mi contenido y este vídeo concretamente, deja un buen like y suscríbete al canal. Por cierto, en la descripción tienes el grupo de Discord para que te unas. Mucha gente me dice que cuál es mi usuario y no se dan cuenta que hay una comunidad detrás. Lo tienes en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Punto número 1. La ambientación. A muchos de nosotros nos gusta la temática samurái, o nos encanta, diría yo. Pero vamos a ir un poco más allá. Algo que me atrapó desde el primer momento es el conjunto de biomas, los sonidos, el clima que cambia cuando menos te lo esperas, y el maravilloso paisaje en sí, que directamente te teletransporta a ese mundo de samurái, a esa época. Una sensación que mezcla tanto la aventura como la paz. Hay momentos que te sientes tranquilo contigo mismo, escuchando el sonido de lo que te rodea, y en otro momento pues estás deseando acercarte a un grupo de enemigos que has visto a lo lejos. Es algo que pocos juegos lo han conseguido. En cuanto a inmersivo, no tengo realmente palabra para definirlo. Punto número 2. Los combates. Es cierto que no destaca de una larga lista de movimientos, técnicas, un enorme árbol de aprendizaje como en otros juegos. Y en realidad, si lo pensamos, tiene bastante sentido. No sé si os habrá pasado que hay muchos juegos de eso, con 50 nodos para desbloquear mejoras o movimientos, y al final utilizan los 8 de siempre, dicho 8 por poner un ejemplo. Pues aquí se han centrado en pocos movimientos, pero que al combinarlo parece que cada combate es totalmente diferente. Quitando un par de habilidades especiales, el resto son muy pero que muy reales los movimientos, con gestos y una fluidez que lo hacen único, y que al final lo que cuenta es que te sientas como un verdadero samurái o un fantasma, ya depende de ti. Punto número 3, la historia. Aquí muchos no estarán de acuerdo, ya que he visto quejas de que la historia es bastante simple, que no tiene buenos argumentos. Lo siento, pero discrepo. Primero tenemos que tener en cuenta que el trasfondo está basado en hechos reales, y esto hace que sea más complicado de crear una trama que equilibre tanto la parte histórica como la creación de nuevos personajes con su propio relato, pero que puedan unificarse sin que ninguna parte pierda valor, por lo que para mí lo han conseguido perfectamente. Los diferentes personajes, cada uno con su propio pasado y que juega un papel fundamental en la historia, la personalidad de cada uno de ellos, que hace que la gente tenga diferentes opiniones y que se identifiquen más con uno que con otro. A mí personalmente me ha hecho sentir todo tipo de sentimientos: tristeza, ira, venganza, tranquilidad, emoción y muchas más. Y esto realmente sería un resumen de los 3 puntos que considero más importantes y por el cual este es mi juego favorito. Y ahora os toca a vosotros, que me dejéis en los comentarios 3 motivos por el cual consideráis como el mejor juego o uno de los mejores. Y ya os digo que el multijugador, el modo online, el Legends, no lo he nombrado más que nada porque tendría para hacer un vídeo aparte, y por eso me he centrado en lo que es la campaña de Jin Sakai. Así que nada, solamente quería celebrar que se haya vendido más de 8 millones de copias. Creo que esta noticia, aunque parezca que no, va a ayudar a que en el futuro se hagan más cositas para el juego, porque la empresa, la compañía ha visto que realmente hay un futuro para este juego, tanto para la campaña como para el modo multijugador. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí mi opinión, espero que haya gustado, como siempre un buen likeazo y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!